Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues gracias a Cristian Roca traemos a Baby Metal, a Guadama Fever con la intro de la Camivan, lo cual siempre es un plus. Y Live at the Five Fox Festival año 2017. 2017, así que más o menos nos podemos hacer una idea de quién está en la Cami y, por supuesto, las integrantes de Baby Metal. Así que, bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y vamos allá con Baby Metal. Bueno, ahora volvemos a poner desde que empiezan ya a salir Baby Metal, pero vaya, comienzo así de gusto, ¿no? Comenzar una canción, ¿no? Con una intro Además, de verdad. de la Cami. Buah, ¿por cuál empezamos? Si es que te da igual, ¿eh? Es impresionante. Em, bueno, Mikio es fabuloso, ¿no? Es decir, la musicalidad que tiene, ese dominio del sweep picking, la velocidad, la claridad de ideas que tiene, cómo lo toca todo, súper limpio al hacerlo, es todo un maestro. Bueno, de Omura me ha llamado la atención, no me había fijado yo nunca, En el tatuaje. no, que en el borde de abajo de la guitarra, ¿vale? Tiene un mensaje escrito, que no me ha dado tiempo a leerlo, pero tiene así como Ah, una frase, como una especie de mantra. pues eh, yo no me he fijado. sí, Estaba mirándole el tatú. sí, a ver si lo pillo. Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves aquí abajo? Sí, sí, claro, como para... Y además está en inglés. We'll be back, volveremos y ya no leo más. ¿Vale? Así que nada, me parece. A ver si alguien me puede escribir el mensaje completo en comentarios porque estaría interesante. Bueno, vaya despliegue, ¿no? Cada uno haciendo alarde de sus mejores técnicas. Em, bueno, ya sabemos, por ejemplo, Bo es muy rápido tocando con dedos y aparte el tema del tapping lo domina muchísimo, ¿no? Al igual que Omura tiene bueno, un dominio de ahí del
de los de fraseos todo. no muy rápido, con progresiones que te la hace la velocidad del rayo, muy limpio también, mucha musicalidad. Son estilos distintos de Mikio y de Mura, pero son son complementarios Sí. y bueno, qué pérdida, lo decimos siempre, ¿no? Pero bueno, es una de las mejores parejas de guitarristas que ha habido en cualquier grupo. Bueno, y la batería no se queda corta, ¿verdad, David? No, no, el señor Aoyama ha estado ahí, vamos. De hecho, se ha permitido el lujo de levantarse y seguir tocando el bombo Sí. con el pie y animar al público. Así que, ¿qué decir? Que no sepamos ya. Se le veía Es muy que es alucinante, ¿eh? se les veía felices, ¿verdad? Estaban ahí contentos. Desde luego Aoyama estaba pletórico, ¿no? Bueno, no sé si le hubiera dado por subirse encima del bombo como los Stray Cats, pero bueno. Oye, cualquier día te sorprenden, ¿no? Es decir, nunca se sabe lo que van a hacer y bueno, me parece fantástico. Esto es, la medida de la Kami es la medida de de las que vienen después, ¿no? Es decir, cuando ves que la banda que te acompaña es tan enorme en lo musical, dices tú, qué pedazo de artista tiene que venir después, ¿no? Pues ahí está el tema, ahí está el tema. Mira, como detallito, ¿no? ¿Ves los trastes que están como ligeramente así hundidos? Sí. ¿Vale? Eso es muy de Ingrid Malmsteen, ¿vale? Y creo que antes de Wii lo hacía Richie Blackmore, pero bueno, se supone que te da una ventaja en cuanto a velocidad. Creo entender eso. Pero bueno, a mí siempre me ha resultado un poco incómodo. Pero bueno, se supone que alguna ventaja tendrá, ¿no? Para que a la gente le guste, ¿no? Sobre todo a los fans de tocar hiper rápido. Así que, Bueno, bueno, ya sabemos que cada maestrillo tiene su librillo, cada uno sí, toca. Acuérdate de mi amigo con el bajo que lo toca al revés. de Y a verdad. ti te da esta grima. Sí, sí, bueno, David tiene un amigo que es zurdo y en vez de comprarse un bajo de zurdos, utilizó un bajo de diestros, pero no, Y toca al revés. claro, que no lo ha hecho como en su día hizo Jimi Hendrix, que se compró una guitarra de diestro, invirtió el Las orden de las cuerdas cuerdas para que le quedara como a un zurdo. No, 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 él directamente se lo cambió de lado, pero sin cambiarle el orden de las cuerdas. Es decir, en vez de tener la más grave arriba, la tiene la la más tiene aguda. abajo. Claro, y tú lo ves y lo toca todo al revés. Yo le decía a David, digo, es que me cuesta la salud verlo porque... A ver si hablo con él, porque están pendientes ya están haciendo bolos Ujú. con su grupo y a ver si hacen un vídeo en condiciones y se pasan por aquí. Cuando hay algo de calidad así en vídeo para grabar, Sí, sí, ya la gente tiene que verlo, porque, claro, a mí me produce un impacto visual porque es todo al revés. Los acordes son al revés. A mí me costaría trabajo. Le decía yo a David, digo, es como si tú ves una carrera de atletismo y ves que alguien empieza a correr hacia atrás. correr. ¿Sabes? El impacto visual te lo llevas, ¿no? Vale, bueno, pues, Bueno, pues ya hablaré con Rafa y si no que se grabe aunque eso, no sea con Sobelhead, pero ¿no? Que se grabe en que solo. grabe un vídeo haciendo alguna canción o algo. Perfecto. Bueno, pues ahí dejamos la propuesta y nada, vamos a retomar justo antes de cuando va a entrar las chicas, ¿no? En este caso, bueno, ya sabéis que por fechas está Su, está Moa y está Yui, Yui. estamos, Claro, sí. efectivamente, no pueden estar otras, es 2017. Bueno, pues vamos allá.
Sé lo que me vas a decir. ¿Y qué? Este debe ser uno de los conciertos para chicas. Ahí está, porque me ha llamado la atención. ¿Has visto, no? Claro, claro. No, pero me gusta porque Baby Metal siempre ha sido muy reivindicativa con eso, ¿no? Entonces, yo creo que fue una respuesta a lo de que le dijeron que esto, que solamente iba a atraer su música y por sus coreografías, y ellas siendo chicas, que solamente iban a atraer a un músico, a un público masculino y que no iban a interesar a las chicas, ¿no? Dice, pues vamos a convocar un concierto para chicas. Mira, todo un éxito, Y ¿no? mira, mira. Ahí le dieron Un zas en toda la boca un tazo en toda la boca, a los efectivamente. críticos, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, ya de paso vamos a comentar un poquito así el tema de la letra, ¿no? Habla al principio de una emoción súbita, ¿no? Así como que estalla como una burbuja y evoca el amor o la euforia de la juventud, ¿no? Después habla de la máquina del tiempo sabor menta. Esto yo no termino de pillarlo. Máquina del tiempo, no sé, ¿qué puede ser? ¿La nostalgia? No sé. Pero vamos, una máquina sabor menta, pues no sé Máquina yo. del tiempo, ¿eh? Máquina del tiempo, es Sí, decir, sí, sí, sí. bueno, siempre que quieres viajar en el tiempo, tal vez atrás, ¿no? Es decir, es un poco añorar nostalgia, digo yo, que es, bueno, a menos que sea el futuro. Después dice aquí Aguadama, mm, que la traducción tengo aquí caramelo burbuja. No sé yo esto si estará muy correcto. Por favor, comentadme si estoy muy equivocado. Y bueno, pues yo creo que habla un poquito así de la pasión, ¿no? Em, y de la fuerza interior. También más cosas que dice la letra. Mm, bueno, dice, como habla de sentimientos, no habla de peligro sabroso. Todo va relacionado así con los caramelos, ¿no? Y con el, Sí. la comida. Así son las metáforas. Bueno, un peligro sabroso es lo típico, ¿no? Es decir, algo que en principio, oye, te atrae, pero sabes que te da el pálpito de que bueno no es, de Sí, que, bueno, de que, de que bien no te va a hacer, ¿no? Pero aún así te acercas, ¿no? además de verdad. Sí, 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 sí. Además que, además hay mucha gente que contra más lo prohíbas, dice, pues ahora voy a ir más. Sí, sí, total, total. Y, y después, mira, hay una frase que dice, hey, hey, I'm your puppet on an string. On a string. Es decir, que soy una marioneta, ¿no? En la cuerda, supongo que, bueno, que se convierte en un títere. Claro, eso lleva el peligro de que te puedan manejar. Y bueno, pues al final habla de fever, dripping. Bueno, yo creo que es la sensación de eso de... Bueno, es una energía desenfrenada, básicamente. Así que bueno, claro, es que aquí habla de muchas cosas, bueno, yo creo que habla de la fragilidad, de la fuerza, eso de lo bueno y lo malo, es decir, las tentaciones que también pueden ser peligrosas para ti, de no dejarte manejar y bueno, más o menos es eso. Es complicado, ¿no? Porque con las alegorías que te hacen es un poco, pero bueno, Un poco más o lioso, menos pero bueno. poco lioso, sí, claro, también hay a veces que hacen comparaciones que tal vez para nosotros que somos de España no las entendemos y, y puede ser, a lo mejor allí tiene más sentido. Bueno, pues continuamos un poquito para atrás y seguimos.
夢の中で夢の中でどこにだって行けるよあわあわあわだのフィーバーあわあわわあわだのポンポンあわあわあわだのフィーバーあわだだあわだのフィーバーなんでけスースースイーガー君との手が多いなどう見てもババロが今すぐどこのみんなスースースースースイーガーバボバボババボQué sincronización, ¿eh? Hasta para bajarse del pedestal lo hacen a la vez. Y, y que te apaguen así las luces, no sé yo, ¿eh? Un poco peligroso. Esta chica le tiene que pagar plus de peligrosidad porque Totalmente, lo tenemos más que comprobado. las ponen ahí en un brete ahí desde pequeñitas ya, ¿eh? Hace mucha gracia las caras que pone Moa mientras hace las coreografías. Va haciendo guiños y gestos con la... Yo me estaba fijando en Aoyama, que estaba todo emocionado cantando. Aoyama es A que la vez que siempre... estaba ahí tocando la batería, estaba, ¡ah! Sí, sí, es que lo vive Estaba ahí siempre. todo emocionado el Fíjate en tío. cada reacción que hagamos que esté Aoyama, que siempre canta las canciones, se las sabe todas. Sí, sí, sí. Él toca y lo vive, ¿vale? Es impresionante, sí, sí, sí. Fantástico, fantástico. La verdad es que las guitarras, la parte de los... Mikio Yomura, Sí, es decir, el tema de cómo se combinan los arpegios, los riffs, creo que era en modo dórico. Fantástico, fantástico. El bajo de Bob Debo. y tiene una ligera distorsión y me ha encantado. Ahí estaba además duplicando el sonido del bombo, creando ahí un colchón rítmico estupendo y bueno, Y ha habido ahí un coro grave y profundo. ¿Quién habrá hecho eso? no sé si alguien de la Cami estaba haciendo coros, pero lo que sí le ha dado un sonido bastante especial que al ser público femenino, cuando el público cantaba, ¿vale? Es como si fueran Moa y Yui, pero Sí, multiplicadas sí, por pero mil, ¿no? multiplicada Sí, sí, entonces por las que hubiera por ahí. ha sido un ambiente chulísimo, la verdad es que sí. Em, la coreografía es muy simpática, muy simpática. Además, todo el público estaba haciendo la coreografía a la vez que ellas. Supongo que esto es el símbolo de la burbuja. No, no, no sé cómo lo han No sé, representado. la verdad que parecían, hacían eso primero y luego se quedaban así como si fueran muñecas. Claro, pero es por la marioneta, ¿no? Por ser un tema. Sí, sí, ¿no? Bueno, pues todo lo han escenificado. Ha habido un momento en el que han cambiado a una música más dura. Yo supongo que cuando estaban cantando, pues esos sentimientos, digamos, más difíciles, más oscuros, pues entonces tenían ahí pues que dejarlo reflejado a nivel musical. Así que nada, amigos, a mí me ha encantado. Sí, sí, Vosotros, a mí también. Lo de estas chicas es que mm, menudo descubrimiento hicimos. totalmente. Totalmente. Nos abrieron la puerta a un mundo nuevo, no solamente musical, sino es que, claro, partiendo de que es un estilo que ellas crean, partiendo de que, bueno, la combinación de ella junto con la Cami me parece de lo más potente que he visto en los últimos tiempos. Em, el ver cómo han crecido a lo largo de los años, cómo han ido cambiando y evolucionando por las dificultades que han pasado. Son.
son músicos y ellas, las incluyo como artistas musicales veteranas, porque llevan pues más de 10 años, ¿no? Haciendo esto. Así que estar ahí en la brecha y la cantidad de conciertos que hacen, no sé si hacen más de 100 conciertos al año, es decir, eh, han llevado un ritmo Sí, sí, que no han frenético estado quietas y y todo eso lleva un trabajo, hombre. admirable. Lo hemos comentado en las coreografías, ¿no? El trabajo que hay de horas y horas para hacerlo con esa exactitud. El trabajo de acompañarlas en las coreografías y seguir teniendo pulmones para mantener el nivel cantando. Todo Además de verdad, ¿eh? es muy complicado. El que ellas la suban una y otra vez a plataformas sin barandilla. Es decir, eh, todo es un suma y sigue. No, en serio. Es admirable y respetamos mucho a Baby Metal como artistas, así que, y esto es una prueba más. Son reivindicativas, si hace falta, pues en este caso decir, bueno, pues decís esto de nosotras, que solamente nos dirigimos a un público masculino, pues venga, vamos a hacer un O- concierto de chicas. os vais a enterar. Al igual que han hecho canciones anti-bullying y han hecho canciones de lo que ellas han creído que se tiene que hacer en ese momento. Así que fantástico. Como hay un refrán aquí en España que dice, ¿no querías caldo? Pues toma 2 tazas. Eso, ahí lo llevas. Pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2, subimos reacciones extras y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas. Dependiendo de qué elijas, tendrás desde 2 hasta 10 reacciones en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo, tanto miembro del canal como Patreon, están abajo en la información de la canción. Por aquí te van a recomendar reacciones, en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte y bueno, si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.